Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Por el Libro con Milton Picón. Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, Viernes Santo, viernes 18 de abril del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición del programa Por el Libro, donde hacemos análisis toda la semana de todo lo que ocurre, ¿verdad?, en el país, fuera del país, en el mundo, que se relaciona con los valores de la familia, el derecho a la vida, las libertades religiosas, el fortalecimiento, ¿verdad?, de lo que es la familia. Siempre hacemos esto toda la semana. Desde una perspectiva, ¿verdad?, de conservadora. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, y hasta donde llega el 1470 del cuadrante AM, el 106.3 FM. Se nos unen también las frecuencias de la colega Radio Grito, originando en el pueblo de Lares, a través de sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Le extendemos el saludo también a aquellos que nos sintonizan a través de la página mía personal de Facebook, y también a través de el YouTube, usted busca por ahí Cumbre TV, y también pues puede escuchar la transmisión del programa. Ese programa queda grabado no solamente en mis redes de Facebook, en la página mía, en la página de Morality Media, y en las dos cuentas que tenemos en Twitter, y próximamente también lo vamos a enlazar a las dos páginas que tenemos también de YouTube. Hay una serie de cosas, ¿verdad?, que la tecnología moderna nos permite hacer, y que, ¿verdad?, pues no lo habíamos hecho hasta este momento, ¿verdad?, porque, ¿verdad?, siempre uno pues piensa que la tecnología es una complicación, pero cada vez es más friendly el asunto de todo lo que tiene que ver con redes sociales, y eso pues nos permite pues llegar a más personas, ¿verdad?, si tomamos la determinación de que cada vez que hacemos un programa pues lo ponemos a correr, ¿verdad?, a través de todas las redes sociales. Eso lo aprendí con un programa que tengo en Facebook todos los domingos, que se llama Contra la Corriente, y transmito a través de una plataforma digital que se llama Restream, que me permite coger el programa y simultáneamente ponerlo en un montón de redes sociales que existen. Y pues obviamente las más populares es YouTube, pues es Facebook,
Pero ahora tenemos otro montón de otras plataformas, ¿verdad? Y algunas de ellas pues ya las estoy incorporando en el programa del domingo. Y obviamente, ¿por qué no hacerlo también, ¿verdad? Con el programa que hacemos los viernes. Así que ya dentro de un par de semanitas más, pues vamos a estar... lo que estamos transmitiendo a través de Radio Cumbre y Radio Grito, pues lo vamos a poner a correr a través de las redes sociales para que le llegue a más personas, ¿verdad? La gente puede seguirnos a través de nuestras páginas en el internet. Hay una antigua página de la organización Morality Media que, ¿verdad?, que fundé y presidí hasta hace un par de años atrás, ¿verdad?, cuando le dimos conclusión a la misma, ¿verdad? Yo me retiré, pero dejamos la página en el aire porque todavía tiene un contenido que ¿verdad?, vale la pena, ¿verdad?, pues exponerse a él. La página más reciente es la página contralacorriente.net. Hoy tenemos un programa especial. Obviamente se celebra la Semana Santa, hoy es Viernes Santo, y me gustaría, ¿verdad?, utilizar la totalidad del programa para compartir con todos los amigos que nos sintonizan acerca de lo que implica y significa, ¿verdad?, la Semana Santa para la inmensa mayoría de las personas que se identifican a sí mismos como cristianos. No quiere decir, ¿verdad?, que la mayoría que en Puerto Rico se identifica como cristiano, pues celebran fielmente, ¿verdad?, la Semana Santa. Pero sí hay este temor a Dios que se inculca de niño en la mente de muchas personas, de lo que implica la Semana Mayor. Por eso detenemos, ¿verdad?, todo lo que estamos haciendo, todo lo que hacemos el resto del año, ¿verdad?, en análisis de otro tipo de noticias, para tener un tiempo de reflexionar. Todo el mundo sabe que el domingo pasado se celebró el inicio, ¿verdad? El inicio, ¿verdad?, de la Semana Santa, porque es una tradición religiosa, ¿verdad?, que también en Puerto Rico se conoce también por el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y se nos narra en los evangelios la semana final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después que otros escritores de los evangelios narraran, como por ejemplo en Mateo 21, en Marcos 11 y en Lucas 21, esta historia de esa entrada de Cristo, ¿verdad?, a la ciudad, Juan, el último de los apóstoles ¿verdad?, que quedó vivo, escribe, ¿verdad?, las piezas finales que describen esa importantísima semana final de la vida de Cristo. Algunas personas dicen que Juan escribió esto entre 60, 90 o 100 años, ¿verdad?, después de Cristo. Pero gracias a ese evangelio tenemos muchos detalles de lo que ocurrió esa semana. Y de hecho, una de esas partes se encuentra en ese evangelio de Juan. Y quiero leer unos versos, ¿verdad?, porque nos hablan desde el principio de la Semana Santa. Juan capítulo 12, del verso 12 al 19, dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y Jesús halló un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron
de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y posiblemente este último verso, cuando habla de los fariseos, dice algo que es casi profético. Mirad, el mundo se va atrás de él. Los fariseos en aquel momento, que posteriormente lo crucifican, ¿verdad?, con todas las turbas religiosas y políticas de aquel tiempo, no se daban cuenta de que realmente estaban diciendo una verdad, y era que el mundo iba a ir tras de él. Porque si alguien ha marcado en un antes y en un después la historia de la humanidad, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De hecho, esa semana final, ¿verdad?, que comienza con el Domingo de Ramos, es tan importante que cuando uno lee los 4 evangelios, vemos 28 capítulos, de los 89 capítulos que tienen esos 4 evangelios, 28 están dedicados a esa última semana de Jesús. El ministerio completo, ¿verdad?, de Jesucristo duró 3 años y medio y se cubre completo en 61 capítulos. Sin embargo, 28 capítulos hablan de esa semana final. Mucha gente dice que fueron 8 días que cambiaron completamente el mundo. En otras palabras, conocemos más de su última semana de lo que conocemos de cualquier otra semana de su vida. Ha sido importante. Es la llamada Semana Santa que comenzó el pasado domingo, ¿verdad? Esa entrada triunfal, como le llaman algunos, otros le llaman el Domingo de Ramos, otros le llaman el Domingo de Palma, pues obviamente dio conteo final de la semana más grande que ha habido en la tierra desde el momento de la creación. Y aunque nosotros reconocemos, ¿verdad?, que la creación del universo por la palabra de Dios en 6 días fue un evento grandioso, también tenemos que reconocer que después de la entrada del pecado a ese mismo mundo, este mundo quedó atado al pecado y a sus consecuencias. Y como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto, esperando la adopción, esperando la redención. En otras palabras, o sea, el apóstol Pablo reconocía que vivíamos en un mundo caído, en un mundo que ha sido marcado en muchas ocasiones entre momentos buenos, momentos no tan buenos. Y vemos, ¿verdad?, cómo a causa del pecado del hombre conocemos lo que es el dolor, conocemos lo que son las enfermedades, conocemos lo que son las pérdidas, conocemos lo que llega a ser la injusticia, ¿verdad? Por eso las criaturas de esa creación, o sea, nosotros, consciente o inconscientemente, anhelamos porque llegue el día de la liberación de esa maldad y ese pecado que nos asedia como mundo, ¿verdad? A veces como país, a veces como comunidades. Y en medio de ese dilema existencial, llega esa buenísima noticia en el primer día de la última semana del ministerio terrenal de Cristo, una buena noticia en donde se reconoció a Jesús en esa entrada triunfal
como el cumplimiento de la promesa del Mesías que un día llegaría a salvarnos y a liberarnos. El Domingo de Ramos, Jesús entra a Jerusalén exactamente en el tiempo que se escogían los corderos que serían sacrificados durante la Pascua. Jesús se proclamó a sí mismo como el Mesías prometido y entró a la ciudad tal y como el profeta Zacarías lo había dicho 575 años antes de que naciera Jesucristo. Un profeta llamado Zacarías dijo lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando uno mira estas profecías acerca de Cristo, del Mesías, el cumplimiento de su nacimiento, ¿verdad?, de lo que iba a ocurrir con su crucifixión, con su resurrección, uno no puede decir otra cosa que no sea Dios es grande y Dios es real. 575 años antes de que ocurriera un evento se profetizó, dijo esto va a ocurrir. Y aquellos que han leído lo que escribe Mateo en la entrada triunfal saben que Cristo y sus discípulos se habían acercado a Jerusalén y allí Cristo le encargó a 2 de los discípulos que fueran a una aldea cercana. Iban a encontrar a una asna atada y un pollino con ella y les ordenó que los desataran, ¿verdad?, y se los trajeran. Jesús no pudo escoger una manera más extraña que esta para hacer su entrada triunfar a Jerusalén. Me imagino a los soldados romanos burlándose, riéndose de aquel que mencionaban y señalaban como el Mesías, como el libertador prometido, el rey de los judíos, entrando a la ciudad de Jerusalén, símbolo del judaísmo, encima de un pollino, la cría de una asna. Los burladores se dirían en aquel momento: ¿por qué un rey hace una entrada a una ciudad en un pollino? ¿Por qué no en un corcel de estos flamantes, de estos que iban a la guerra y que eran imponentes y que cargaban en sus lomos a generales y emperadores cuando entraban, ¿verdad?, de las campañas y de las guerras, o entraban a las ciudades, ¿verdad?, con la pompa de un gran rey? Pues mire, no. Jesús hizo su entrada triunfal según fue profetizado. Justo, salvador, humilde, sentado sobre un pollino. En lo que sería el primer día de una semana que, como señalé, cambiaría por siempre al mundo. El Domingo de Ramos, que dio inicio a la Semana Santa, ¿verdad?, entrando esta semana, es un día de triunfo. Fue un día donde Jesús fue adorado. Fue también el día donde se presentó como el Cordero de Dios que sería sacrificado por nuestros pecados. ¿Y qué mensaje tiene que quedar claro en nuestra vida en relación a lo que recordamos el pasado domingo cuando esto que llamamos Semana Santa comenzó? Pues es claro y sencillo, y Jesús lo repitió de principio a fin de su ministerio. Si no nos postramos en humillación ante el Cordero de Dios que fue sacrificado por nuestros pecados, lo único que vamos a enfrentar en algún momento dado va a ser su juicio divino cuando estemos en su presencia. Porque ese mismo Cristo que entró a Jerusalén triunfalmente un domingo, que fue sacrificado un viernes y que resucitó al tercer día y se fue y se levantó, regresa
regresa nuevamente, porque el libro que profetizó su nacimiento, su crucifixión y su resurrección, también dice que un día va a regresar nuevamente. Y que va a regresar y su galardón para todas aquellas personas que lo llegaron a reconocer como Salvador y Señor de sus vidas, ¿verdad? Ese domingo, ¿verdad?, que se anticipaba esta fiesta y celebración judía de la Pascua, toda la gente que vivía en Jerusalén y era judía, pues tenían que escoger ese cordero, ¿verdad?, que iba a ser ofrecido por el sacerdote en remisión de los pecados. Pero nos recuerda a nosotros que necesitamos el cordero de Dios. No es aquel animalito que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, sino el Cordero de Dios, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que quita el pecado de nuestros corazones, el que perdona, ¿verdad?, esos pecados. Sin ese Cordero no hay salvación. Sin ese Cordero inmolado, pues no hay perdón de pecado. Eso fue el domingo. Luego viene el viernes. Y de eso vamos a hablar tan pronto regresemos de esta pausa que sigue a continuación para escuchar mensajes de interés. Pausamos, regresamos. Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario, aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además tenemos la máquina de la loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad. En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad, con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas Rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. ¡Atención, atención! La temporada de planillas ya está aquí y en Quebrada Coop te damos la oportunidad de hacer más con tu dinero. Obtén tu préstamo personal desde $5,000 hasta $50,000 con un interés desde 4.49%. No dejes pasar esta oportunidad. Llámanos al 787-898-7979 o visita quebradacoop.com y solicita ahora. Ofertas y términos sujetos a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplica. Quebrada Coop, tu cooperativa de confianza. Haz que la magia del verano brille con Estilo Salón. Nos especializamos en el cuidado del cabello, uñas y maquillaje para toda ocasión. Estamos ubicados en la calle Pedro Albizu Campus número 32 en Lares, Puerto Rico. Para más información, comunícate con nosotros al 787-312-0728. Estilo Salón. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón. Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. En el primer segmento estuvimos hablando de esa entrada triunfal de Jesús el domingo de Pascua. Y cuando pensamos, ¿verdad?, en ese Cordero de la Pascua, pues Cristo tenía que ser crucificado. La palabra de Dios también profetizaba no solamente ese rey que hacía esa entrada triunfal a Jerusalén, sino también hablaba de un rey sufriente, ¿verdad? Jesús entró a Jerusalén para en esa semana ser cruelmente abusado,
falsamente acusado, horriblemente torturado y desfigurado y finalmente asesinado en muerte de cruz. Entró a Jerusalén como rey sufriente, cumpliéndose la profecía de Isaías, y como sacrificio por el pecado del mundo, como dice Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No mucha gente entendieron lo que pasó en esa entrada triunfal, porque la inmensa mayoría estaba demasiado ocupada en prepararse para sus ritos religiosos, muy ocupados por preparar su cordero físico, el animalito que iba a sacrificar el sacerdote, y no pudieron discernir que ese que entraban y que les lanzaban ramas y palmas era el verdadero Cordero de la Pascua. Era el verdadero Cordero de la Pascua, que así mismo como ese animalito ¿verdad? Ese cordero tenía que ser sacrificado, ese cordero viviente que era Jesucristo también tenía que ser crucificado para poder expiar nuestros pecados. A veces nosotros estamos muy ocupados en los ritos religiosos y nos olvidamos de ese Dios todopoderoso que se encarnó, vino a morar entre nosotros. Un domingo de Ramos entró triunfalmente como el Mesías, pero un viernes fue vilmente sacrificado. A veces la gente está, a veces hasta envuelta con la religión. Recuerdo una frase que alguien decía, que hay mucha gente, a veces hasta envuelto en la viña del Señor, pero se olvidan del Señor de la viña. A veces la religión tiene ese efecto sobre las personas, ¿verdad? Al igual que ocurrió ese primer domingo, ¿verdad?, de Palmas, muchos hoy lo aclaman con júbilo y alegría, lo honran y le sirven, pero otras personas no. Y así que ese primer día de la Semana Santa, pues, nos confronta a todos nosotros con la pregunta de a qué grupo nosotros pertenecemos. No a qué religión pertenecemos, sino a qué grupo. ¿Somos de los que hoy aclaman con júbilo y alegría su nombre y lo honramos y le servimos? ¿O somos del grupo que no lo hace? Uno tiene que preguntarse, ¿verdad? Cada vez que estos eventos se celebran año tras año, ¿verdad? Si uno tiene la seguridad de haber escogido y aceptado a Jesús como su Cordero de Pascua. Porque es importante, y el que no lo ha hecho, pues mire, lo puede hacer en cualquier momento, y lo único que la gente tiene que hacer es inclinar en adoración su corazón a Él. La salvación no es difícil, es tan sencilla que por eso turba a la gente. La gente piensa que para llegar a obtener la salvación tiene que hacer un montón de cosas, o tiene que dejar de hacer un montón de cosas, y toda esa negatividad lo envuelve y le quita de perspectiva lo fácil que es la salvación, ¿verdad? Solamente adorarnos, inclinarnos en adoración hacia Él, admitir nuestra culpa delante de Él, confesándole, ¿verdad?, y arrepintiéndonos de nuestros pecados, y sencillamente recibiéndolo en nuestros corazones. En ese mismo momento que una persona hace eso, Cristo limpia a la gente de todo pecado. Y desde ese momento Jesús le llama Hijo de Dios, Hijo de Él, ¿verdad?
Y obviamente de ahí se llega al viernes. El viernes de la crucifixión. Lo que en el día de hoy se celebra, Viernes Santo, donde hay una gran cantidad de iglesias que están llenas, escuchando particularmente el mensaje de lo que se conoce como las 7 palabras, ¿verdad? Algo que es una tradición en muchas iglesias. Obviamente, hoy Viernes Santo también muchas personas pues lo utilizan para irse de vacaciones, otros lo utilizan para ir a los balnearios, ¿verdad? De nuestro país, las playas se llenan. Pero la iglesia, en ese amor y esa fidelidad por Dios, allí mismo se mete, en los balnearios también, y les habla a la gente del amor de Dios. No vamos allí, ¿verdad? Y los que van a hacer sus cultos no van allí pues a reprocharle nada a nadie, sino a presentarle a Jesús en medio, ¿verdad? De lo que personas pues utilizan el día libre para ir a entretenerse con su familia. Son muchas las iglesias que tienen actividades programadas en diferentes playas y balnearios del país. Hoy viernes, después de, en horas de la mañana, haber ido a la iglesia. Mire, la crucifixión fue terrible. En el tiempo de Jesús, la crucifixión era una muerte cruel, dolorosa. Un castigo que solamente era guardado para los peores criminales y terroristas, ¿verdad? Y las palabras que por lo general salían de la boca de los crucificados eran por lo general gritos de dolor o maldiciones. Pero no fue así con Jesús. Aún en medio del gran dolor, de la humillación y de los insoportables abusos que sufrió, Él emitió palabras de amor y de perdón. Y podemos ver esas 7 palabras o frases que Jesús dijo desde la cruz. Y quedaron inscritas y registradas en los 4 evangelios por testigos presenciales del momento de la crucifixión, ¿verdad?, de Jesús. El orden en que aparecen es el generalmente aceptado, ¿verdad?, como el orden cronológico en que Jesús las dijo. La primera de ellas aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 23-34, la primera parte, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego de eso viene una segunda palabra que está registrada también en el capítulo 24 del libro del Evangelio de Mateo, donde dice, refiriéndose al ladrón que estaba crucificado a su lado: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra nos muestra ese compromiso humano que tenía Jesús por quien fue su madre terrenal, María. Y le dice desde aquella cruz: mujer, he ahí tu hijo. Y luego dijo al discípulo, en este caso pues Juan: ahí tienes a tu madre. La cuarta palabra que emitió desde esa cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso se encuentra registrado en 2 de los evangelios. La quinta palabra: tengo sed. Sed tengo. Juan 19:28. Finalmente, e importante, esa palabra sexta, cuando dice consumado es.
En ese momento Jesús está cargando los pecados de toda la humanidad. Y al igual que en la palabra número 4, cuando grita y exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues dijo eso porque sintió el desamparo de un Padre Santo que está viendo ese cordero inmolado, que está cargando los pecados de toda la humanidad y tiene que virar su rostro. Y Jesucristo sintió que esa unidad que tenía con el Padre del principio se quebrantó en ese momento, donde Jesús llevó todo el pecado de la humanidad. Pero ya en la palabra número 6 dice, acabé, terminé la obra, terminó el propósito para el cual llegó a esta tierra, el propósito para el cual dejó la eternidad, su trono de gloria, para venir a este mundo, para poder identificarse con nuestra humanidad, nacer aquí, vivir y experimentar muchas de las emociones y carencias que nosotros tenemos como seres humanos, dolor, aflicción, pero con el propósito de ir a esa cruz como el perfecto Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Por eso ya, a punto ya de expirar, pudo decirle a su Padre en el cielo, consumado es. Y la séptima palabra que Jesucristo emite desde aquella cruz donde fue crucificado, fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que una vez dicho eso, pues, expiró. Y cuando Jesucristo expiró, la propia naturaleza se reveló. Esa naturaleza que lo vio un día decir, sea hecho esto, con el poder de su palabra, vio que ese creador de esa naturaleza que lo rodeaba murió en aquella cruz. Jesús vino a cumplir una misión específica encomendada por el Padre y la cumplió hasta el final, y ya podía regresar al Padre, ¿verdad? Con esa frase entregó su espíritu y exhaló su último respiro. Para muchas personas que lo seguían, ese fue el final de todo. Pero no era necesariamente el final. Había algo mucho más grande que todavía estaba por ocurrir después de el silencio que hubo el sábado, el día siguiente de su crucifixión. Llegó el domingo, y el domingo el cristianismo celebra uno de sus más grandes días, la esperanza de la Pascua, de que Jesús vive. Pausamos y regresamos en breve. Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Atención, Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Vallaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos
Tenemos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Vallaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Vallaney, siempre a tu servicio. Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. 787-891-1755. K-Van Distributors, el suplidor de artículos en el área centro y oeste de la isla. Contamos con artículos de playa, papelería y novedades en general. Estamos ubicados en Aguadilla, en la calle Victoria 487, en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 p.m. y los sábados de 8 de la mañana a 2 p.m. Llámanos al 787-891-0073 o al 787-546-9326. Y recuerda que si K-Van no lo tiene, no existe. Atención, se alquilan locales comerciales. Estamos ubicados cerca del cruce de Altamira. Si usted desea más información, puede comunicarse al 787-453-7153. Se alquila locales comerciales. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón. Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final de este programa especial que hicimos hoy, Viernes Santo. En el primer segmento del programa, pues, hablamos de lo que ocurrió el primer día de esta Semana Santa, el domingo pasado, cuando celebrábamos el Domingo de Ramos, o la llamada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Como el Cordero de Dios. En el segundo segmento hablamos de esas palabras de Cristo, esas 7 palabras que Cristo emitió desde aquella cruz donde fue sacrificado por todos nosotros. Y no queremos terminar el programa sin hablar de lo que vamos a estar celebrando este próximo domingo, pasado mañana, que es la resurrección de Cristo de entre los muertos, ¿verdad? La mayoría o todos los que estamos aquí en la sintonía, que somos creyentes, somos testigos del poder de la resurrección, porque gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección tenemos vida hoy. Lo que celebraremos este próximo domingo es sumamente importante para nosotros, tan importante que el propio apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y que si Cristo no resucitó, nosotros somos engañadores porque somos falsos testigos de Dios, porque estamos diciendo algo que nunca pasó. Y vuelve y repite el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestro pecado. Y entonces los que durmieron, los que murieron antes que nosotros, que tenemos la esperanza esa de volverlos a ver, pues nunca los vamos a volver a ver. Y termina el apóstol Pablo diciendo que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pensando, ¿verdad?, que Cristo no resucitó nada o creemos que resucitó, pero es una mentira, pues dice que somos los más dignos de conmiseración entre todos los hombres. En otras palabras,
el apóstol Pablo nos dice que si Cristo no resucitó, el cristianismo es un cuento de camino. El cristianismo es una fantasía. La Biblia, para entonces todos los efectos, es una mentira. No existe nada después de esta vida, no hay moradas en el cielo. Y somos los individuos que nos han dado la tomadura de pelo más grande del siglo. Pero todos sabemos que eso no es así, porque Cristo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Este próximo domingo vamos no solamente a celebrar la resurrección de nuestro Salvador y Señor, sino también me gustaría, ¿verdad?, examinar algunas de las reacciones o respuestas a este evento glorioso ocurrido hace más de 2000 años atrás, por la simple y sencilla razón de que esas respuestas o reacciones siguen siendo las mismas en el día de hoy. Todos los seres humanos estamos acostumbrados a los famosos comebacks, ¿verdad? Ese feeling de emoción que produce usted tal en un juego de pelota que está 9-0 con 2 innings, con 2 outs en el último inning. Y de momento se anotan las 10 carreras y se queda el competidor en el terreno. O esta persona que está en un cuadrilátero y tiene una pelea que ya perdió totalmente. Y 20 segundos antes de que suene la campana en el último asalto, a la aventura y a lo loco lanza un golpe y noquea al adversario. O en el juego de baloncesto, faltando 5 minutos para que suene la chicharra, está perdiendo el equipo por 20 puntos y de momento hay una remontada y se ganó el juego, ¿verdad? Esos son los famosos comebacks. Mire, lo que ocurrió el tercer día después de la crucifixión es y será el comeback más glorioso en toda la historia de la humanidad. La primera reacción la tenemos de las mujeres que fueron a la tumba, ¿verdad? Donde enterraron a Cristo. Eso lo dice Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, o sea, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Las mujeres se acercaron a la tumba, ¿verdad? Al igual que pasó con el resto de los discípulos, pues mire, tenían ya una idea en su mente. Jesús era historia, lo mataron. Y sabemos que esto es así porque el mismo Evangelio de Mateo dice que cuando Cristo lo crucificaron, todos los discípulos dejándole, huyeron. Y Mateo, el que escribió esto, lo sabía muy bien porque él fue uno de esos que cogió la huyilanga y dijo, se acabó esto. Y cuando esas mujeres llegaron allí, dice la Escritura que hubo un gran terremoto, porque un ángel descendió y removió la gran piedra que estaba frente a la tumba, ¿verdad? Sellándola. Y la piedra no sencillamente fue removida para que Cristo pudiera salir, ya Cristo se había ido. Fue removida para que las personas pudieran entrar y ver que la tumba estaba vacía. Esas mujeres tienen que haber estado muertas de miedo con lo que vieron, el terremoto, después entrar allí. Y el terror era tanto que tuvo que un ángel decirle que no temieran. Y fueron instruidas, ¿verdad?, a que fueran a avisarle a los discípulos que él había resucitado. Y dice la Escritura que salieron y iban de camino y Jesús les salió al encuentro y las saludó. Y dice la Escritura que la primera reacción fue tirarse a sus pies y adorarlo. Tiene que haber sido una experiencia increíble, ¿verdad? Esas mujeres habían visto a Jesús hace solo 2 días atrás totalmente desfigurado, hecho una masa de carne sanguinolenta por todo aquel martirio y ¿verdad?, que sufrió antes de que
ser crucificado, y cuando lo crucificaron, ¿verdad? Esa tortura a la que fue sometido. Esas mujeres lo vieron muerto y de momento vuelven a verlo vivo. Y esa fue su primera reacción, caer a sus pies y adorarlo. Ese es el poder de la resurrección. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Y el mensaje de resurrección es uno de vida. No solamente de vida después de la muerte, sino vida en abundancia mientras todavía estamos aquí. El mensaje de la resurrección es un mensaje en donde se echa fuera el temor. Yo recuerdo un himno que lo escuchaba de mi infancia en la iglesia, que tenía una estrofa que decía: porque Él vive en mí, no temo al mañana. Él vive en mí, ya no hay más temor. Porque yo sé que Él sabe el futuro, mi vida vale más, porque Él vive en mí. Hubo una segunda reacción allí, y fue la reacción de los guardas, que cuando vieron lo mismo que vieron las mujeres, dice la Escritura que de miedo quedaron paralizados, casi desmayados, como muertos. Pero cuando fueron a hacer el cuento, le dijeron que le podían dar dinero si decían que los discípulos se habían robado el cuerpo. Esos guardas vieron lo mismo que vieron las mujeres, pero decidieron suprimir esa verdad. Primero porque no les convenía, ¿verdad? Porque fallaron en hacer el trabajo de velar esa tumba. Y porque le dieron ese incentivo económico, ¿verdad?, para que se callaran la boca. Hoy día mucha gente sabe que Dios es real, que Dios está vivo, porque lo han experimentado, pero aún así prefieren suprimir lo que ellos saben bien adentro de sus corazones que es real. Y tienen, al igual que esos guardias de la tumba, miedo de hacer un compromiso con Dios. Pero suprimir la verdad o ignorarla no la hace desaparecer. Eso quiere decir que aunque tratemos de suprimir la verdad, un día cuando estemos cara a cara frente a Él no tendremos excusa de no haberlo confesado y recibido como Salvador y Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Simple y sencillo, estamos rodeados de evidencia de su gran poder. Lo vemos en los milagros que Dios hace, lo vemos en la creación que nos rodea, lo vemos en las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Y la tercera y última reacción la tuvieron los discípulos. Como dije, cuando fue crucificado el Señor, todos huyeron, se fueron. Y hay un verso aquí donde dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Oiga, escucho eso. Lo vieron, pero algunos dudaban. ¿Cómo puede ser eso? O sea, que alguien pueda verlo y aún así dudarlo al punto de que Cristo tenga que invitar a uno de ellos a que ponga sus dedos en las heridas que tenía en las manos o en la herida que tenía en el costado. O sea, tal vez pues muchas personas que nos están escuchando pues saben que la resurrección es real, verdadera. Tal vez hasta han tenido una experiencia con el Señor y saben que Él es el Rey y Señor, que inclusive tal vez van a una iglesia, pero tienen dudas aún. Dudas de si Dios es lo suficientemente poderoso para poder bregar con esa situación, ¿verdad?, que tú estás viviendo. O tal vez vas a una iglesia, lo adoras, pero todavía te queda esa duda de si Dios puede sanar o restaurar una relación. Mire, para las personas que dudan, hay un pasaje en el libro de Marcos donde un papá se le acerca a Jesús y trae a su hijo enfermo. Y Jesús le dice, si tú puedes creer, le dice este papá de ese niño enfermo, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible.
Y dice la Escritura, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y ese es un buen día, ¿verdad? Para nosotros decir lo mismo, Señor, creo, sé que tú puedes, pero tienes que ayudarme en mi incredulidad, ¿verdad? Y uno puede fortalecerse en fe cuando uno recibe las promesas de Dios. Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Génesis 18:14 dice, ¿habrá para Dios alguna cosa difícil? Nada hay imposible para el Señor. Así que mire, terminemos esta celebración el domingo, proclamando desde nuestros corazones que hay esperanza para nosotros. Y hay esperanza para nosotros porque Jesús venció la muerte y resucitó. Yo tengo esperanza. Lo importante aquí es cuál va a ser mi respuesta hoy al milagro de la resurrección, como el de las mujeres, como el de los guardas, como el de los discípulos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Concluimos, ¿verdad?, el programa especial del día de hoy, como siempre hacemos en cada programa, invitándoles a que este domingo vaya a la iglesia de su predilección, lleva a su familia, lleva a sus hijos, hágale ver a sus hijos que es importante para usted el estar cerca de Dios, y lo aprenderán. El mejor legado de fe, valores y esperanza que les podrá dar. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós. Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.